Bendiciones, mi nombre es Ana Morillo y en esta oportunidad quiero dar continuidad a este taller que iniciaste junto a Keren y esta servidora para conocer más acerca de cómo potencializar las redes sociales y sobre todo cómo hacer de ellas tu barca para llegar a otros. Sí, porque realmente cada herramienta que Dios nos da es para nosotros poder alcanzar a otros, sea mostrándole lo que hacemos o lo que somos o impartiendo lo que Dios nos ha permitido conocer. Por eso en esta oportunidad vamos a hablar de un área muy fundamental para esas personas que dicen, ok, conozco que las redes son una herramienta, pero ¿cómo las utilizo? ¿Qué hago con ellas? ¿Qué puedo compartir ahí? En un sistema en el que estamos tan digitalizados y donde cada día vemos tantas personas compartiendo tantas diversas cosas, ¿cómo puedo yo hacer de esta herramienta mi barca para poder alcanzar a otros? Bueno, aquí hay un punto esencial que quiero compartir contigo en estos minutos y es tu formación como corrientes a tu barca para tú poder llegar a otros. Sí. Esa palabra formación, a la que a veces nosotros le huimos incluso, la que a veces no sabemos aprovechar, pero que es como el arco que nos impulsa como flechas hacia la ruta trazada por Dios para nosotros, porque hay una ruta. La palabra dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Él para buenas obras, y esas obras están determinadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Este texto encierra 3 puntos principales que quiero compartir contigo para hacer base a esta enseñanza. Primero dice que nosotros somos hechura de Él. Y lo primero que debes entender que antes de conocer la herramienta y utilizarla, debes reconocer que tú eres una herramienta y que tú estás siendo utilizado. Claro, porque dice Dios nos creó, nosotros somos su hechura y nos creó para buenas obras. Es decir, ya la ruta está trazada. Él puso buenas obras ahí para que nosotros andemos en ella e incluso dice que las preparó de antemano. Es decir, ya está lista la obra, ya está listo todo lo que tú vas a hacer. Tú naciste con un propósito, Dios te dio las herramientas, pero ¿cuál es el puente entre esas herramientas y tu propósito? Ese puente se llama formación. Es decir, las buenas obras ya fueron creadas, las herramientas ya las conoces porque las viste en la primera parte de este taller, pero hoy quiero hablarte del puente llamado formación. Y es que si nosotros hacemos un recorrido a través de la palabra, vamos a encontrar que los grandes hombres y mujeres de Dios que fueron utilizados por Él tuvieron antes su proceso de formación. Por eso es que a veces ahora nos paramos frente a una era digitalizada y vemos quizás contenidos que no necesariamente están adecuados o que no necesariamente nos dan eso que nosotros perseguimos. Es que a veces nosotros al conocer la herramienta ya creemos que podemos utilizarla, pero esa herramienta necesita una base, necesita un contenido y ese contenido sale de tu formación. Volviendo al tema de la Biblia, si hacemos ese recorrido te darás cuenta que Dios primero formó y luego utilizó. Claro que sí, de forma directa o indirecta estuvo formando sus instrumentos y luego utilizándolos. Por ejemplo, está el caso de David, quien fue formado en privado, quien fue adquiriendo experiencias en privado para luego tener un triunfo público. También está el caso de José, quien fue procesado a través de diferentes circunstancias que prepararon su corazón y prepararon lo que él era para luego ser instrumento de preservación a un pueblo. Pero también vemos el caso de Esther. Esther tuvo raíces difíciles, raíces que fueron dificultuosas, pero que también fueron utilizadas por Dios para ella ser instrumento de preservación a un pueblo. Pero ese instrumento también fue bien aconsejado, porque ¿qué pasa con la formación? La formación a veces viene de forma directa, pero a veces viene de forma indirecta. A veces Dios va a hacer que los escenarios de la vida en los que te pone te formen, pero a veces también va a usar personas que estén a tu lado para que se encarguen de orientarte y encaminarte hacia ese diseño trazado por Él. Mi pregunta, ¿estás tú identificando esos escenarios directos e indirectos de formación y estás tú tomándolos para que sean ese contenido que tú utilices como parte de tu barca para llegar a otros? Porque eso es esencial.
porque tú puedes reconocer las herramientas, pero si no tienes el contenido para bien utilizarla, entonces esas herramientas realmente no van a ser potencializadas por ti. Tú puedes tener una cuenta de una red social, puedes tenerlas todas incluso, puedes saber manejarlas a la perfección, pero si no tienes claro que tú eres hechura de Dios y que hay buenas obras las cuales tú debes de seguir, pero sobre todo una formación que debe de darse en ti para tú poder impartir un contenido efectivo, entonces esas herramientas no se vuelven efectivas en tus manos, aunque tengas toda el área técnica para poder bien utilizarlas. Entonces estoy segura que con el video anterior tú pudiste identificar cuáles son estas herramientas. Pero ahora quizás tú te preguntes, ¿y cómo puedo yo bien identificar cuál es mi proceso de formación? ¿Cómo puedo yo sacar provecho quizás a cada escenario y decir, a través de esto Dios me está formando y a través de esto yo creo que puedo compartir? Bueno, ese proceso de formación, como te decía, viene de forma directa e indirecta. Por ejemplo, quizás tú estás haciendo algún curso, quizás estás tomando alguna clase de capacitación. Eso es formación directa. Estás proponiéndote aprender algo. Pero quizás tú estás en alguna área de tu trabajo, en una área donde estás haciendo quizás alguna actividad y a través de las personas que están ahí Dios está formando tu carácter. Esta es la formación indirecta, que a veces es la más difícil de asimilar, porque quizás ves que las cosas están muy difíciles y dices, no, Dios no me quiere aquí. No, quizás sí Dios te quiere ahí, porque quizás eso es lo que está formando tu carácter, como te decía al inicio. Quizás José nunca se imaginó que ese proceso tan difícil fue parte de su formación para formar su carácter y hacerlo efectivo en esa asignación que más adelante Dios le iba a entregar. Quizás eso está pasando contigo. Tú estás en un terreno complicado, en una situación aparentemente difícil, pero que es una formación indirecta, que luego te va a poder permitir tener esa experiencia convertida en testimonio y que va a poder ser esa corriente que te impulse a lograr alcanzar a otros que quizás van a pasar por la misma situación que tú atravesaste, y eso te va a dar autoridad para tú entonces poder llegar. Ahí es donde la formación se vuelve una corriente de impulso para tú alcanzar a otros, porque eso te da autoridad. Eso te confiere no solamente capacidad, si lo que estás haciendo es formándote en una área en específica, también te confiere autoridad, para tú no solo hablar desde la base de lo que aprendiste, sino desde la base de lo que viviste. Porque ¿qué pasa ahora? Ahora quizás hay muchas personas aprendiendo muchas cosas, tratando de enseñar esas cosas, pero como quizás no han atravesado eso, no tienen esa autoridad para poder hacerlo. Entonces, cuando tú unes la capacidad que aprendiste con el escenario que viviste, eso te hace una herramienta útil para tú decirle a otros, espera, yo lo aprendí, pero también lo viví. Te lo quiero enseñar para que cuando te toque vivirlo, lo hagas mucho mejor que yo. Entonces ahí es donde se vuelve efectivo lo que tú puedes hacer con esas corrientes hacia llegar a otros. Porque no solamente vas a decir, tengo la herramienta, no, espera, tengo la capacitación, esa que me propuse tomar, para no lanzarme como simplemente tengo algo que decir, sino aprendí algo que quiero y necesito compartir. Pero también tienes la autoridad de decir, lo aprendí y lo viví. Por eso quiero enseñártelo para que cuando te toque vivirlo lo hagas mucho mejor que yo. ¿Qué pasa ahora? Ahora nosotros estamos frente a muchas personas que quieren hacer las cosas bien, que quieren usar las herramientas que Dios les entregó, pero no se están dedicando a identificar cuál es la base de formación que Dios les ha dado para entonces entender su propósito y caminar en esa ruta. Entonces se ponen a hacer cosas que quizás no sean parte de esa ruta que Dios trazó para ellos. No seas tú uno de esos. ¿Y qué quiero aconsejarte? Quiero aconsejarte lo siguiente. Para tú poder estar enfocado y saber bien exactamente esa ruta que Dios te ha trazado, identifica el camino que Dios te ha permitido recorrer. Porque si hay una cosa que nosotros hemos aprendido a conocer de Dios, es que Dios no invierte por invertir. Él nunca te va a colocar en escenarios que no correspondan a ese llamado que Él trazó para ti. Porque Él no te va a poner en temporadas de tu vida que no aporten a que tú te conviertas en eso que Él diseñó antes de tu nacer. Entonces, cuando tú miras hacia atrás y ves tu recorrido, podrás evaluar ese proceso que Dios te ha permitido pasar, que ha venido formándote de manera indirecta. A eso le vas a añadir capacitación.
A eso le vas a añadir, bueno, si Dios me permitió atravesar, por ejemplo, en el caso de Esther, por procesos de orfandad, espera, ahora yo tengo la oportunidad de poder mostrarle a otros cómo después de atravesar eso, igual tú puedes encaminarte hacia el llamado de Dios. Quizás lo que Dios te ha permitido conocer es cómo trabajar con la gente. Y quizás eso sea lo que tú puedes compartir a través de tus redes sociales, a través de los medios que Él te permita tener. Entonces, evalúa el recorrido. Capacítate basado en ese recorrido. Este es el otro punto que quiero tratar. No te pongas a estar tratando de compartir algo ajeno al propósito de Dios para ti, porque tú vas a estar tratando de ser algo que tú no eres y ahí tú no vas a ver su respaldo. No, cuando tú identificas tu recorrido, eso te arroja luz acerca de tu llamado. Entonces, cuando tú descubres tu llamado, capacítate en ello para que entonces puedas compartir con autoridad todo eso que Dios viene trabajando contigo. Yo creo que a eso Pablo se refería cuando dijo, yo no doy golpes a la ligera, yo no ando tratando de seguir corrientes, yo no quiero usar mi red social solamente para decir que la uso. No, espera, hay una ruta trazada, como dice Efesios. Ya hay una buena obra preparada para que yo camine en ella. ¿Cuál es mi papel con esto? Identificar esa herramienta, utilizarla según mi recorrido, según lo que yo he aprendido, capacitarme cada vez más, usar la formación directa e indirecta como parte de la construcción de mi propósito, entonces así poder hacer que eso sea la corriente que me direccione a alcanzar a otros, porque créeme que Dios te ha asignado para llegar a personas, ya sea para compartirle lo que eres o para enseñarles lo que sabes, pero lo que te va a permitir llegar a ellos con efectividad es ese recorrido de formación que tú supiste asimilar y que ahora puedes usar para entonces cumplir con el llamado que Dios a ti te ha entregado. Así que haz de la formación tu corriente, que sea la formación que te mueva. No seas una edificación alta pero vacía. No seas una edificación que procura altura sin antes buscar llenura. No, busca primero llenarte y luego entonces crecer con la meta de alcanzar ese propósito y ese destino que ya Dios preparó para ti. Haz de la formación tus corrientes y verás que llegar a otros se va a volver un escenario perfecto para cumplir con lo que Dios ha trazado y ha establecido para ti. Dios te bendiga.